Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 102 y el título que lleva esta porción es Oración de un afligido. Y vale la pena aclarar que cuando nosotros estamos en aflicción, regularmente tenemos la tendencia a tener una percepción de derrota, una percepción equivocada de Dios, una percepción equivocada de las personas que entran en conflicto con nosotros. Así que pidamos la sabiduría de Dios para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve y no como la percepción que tenemos las ve producto de toda nuestra angustia y producto de todas nuestras sentimientos de derrota. Así que empecemos con la lectura. Dice así: Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Casi la mayoría, si ustedes observan, cada uno de los salmos empiezan en el primer versículo ya mencionan el nombre del Señor, es decir, empiezan invocando el nombre del Señor, lo cual es completamente válido y supremamente necesario porque ese nombre es el que cubre cualquier necesidad que nosotros tenemos, es el que es suficiente para nosotros, es el que llena lo que nosotros estamos necesitando. Entonces dice, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocaré. Pues a ver, la percepción que él tiene es que el Señor esconde su rostro, que sabe que está en angustia y no lo voltea a ver, y que realmente se demora en responderle, que no atiende el llamado que él tiene en su angustia. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, esa sensación de que parece que Dios no responde, de que Dios no está allí en lo que nosotros estamos pidiendo. Pero recuerde que muchas veces no se trata de que Dios no está escuchando nuestra oración, porque nosotros debemos de partir del hecho de quién es Dios y conocer a Dios y entender, hacer, no sé, como justo juicio de quién es realmente Dios, porque nuestro Dios es lleno de bondad, es lleno de misericordia, es lleno de favor, es lleno de amor para con nosotros. Pero a veces lo que nosotros estamos diciendo parece que reflejaran un Dios que no es ese tipo, esas cosas que nosotros realmente sabemos que la palabra habla acerca de nuestro Padre. ¿No será que muchas veces no es que el Señor esté escondiendo su rostro, sino que nosotros estamos en desobediencia? Que tal vez nosotros estamos pasando una reprensión porque hemos abrigado en nuestro corazón rencor, resentimiento, dolor contra otra persona, porque realmente nuestros deseos o nuestros pensamientos no son íntegros para con los demás. Entonces estamos teniendo el justo, no sé, el justo resultado de las malas decisiones que hemos tomado. Pero en el momento en que estamos en la angustia, en el momento en que estamos en la situación, lo que decimos es, Señor, tú esto, Señor, tú lo otro, Señor, tú lo otro, pero no estamos viendo que realmente somos nosotros los que hemos dejado de hacer las cosas como corresponde. Bueno, queda para que cada uno se observe a sí mismo. Dice verso 3. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Si usted observa, hay una relación muy estrecha a través de todas las escrituras en lo que tiene que ver los huesos con el espíritu. ¿Por qué? Porque la mayoría de las disfunciones, nosotros podemos tener disfunciones del espíritu, disfunciones del alma y disfunciones del cuerpo. ¿Qué son las disfunciones? Es cuando mal funciona algo en nosotros. Ahora, cuando empieza a funcionar nuestro espíritu es el estado de ánimo y un estado de ánimo que tiene una tendencia a buscar a Dios, a llamar a Dios, a buscar su presencia. Pero cuando el estado de ánimo de nosotros cambia, entonces los frutos que se manifiestan en nosotros no son los frutos del espíritu, sino los frutos de la carne. Y empezamos antes a alejarnos y alejarnos de Dios. Entonces, una vez que empieza a mal funcionar nuestro espíritu, eso genera un mal funcionamiento de nuestra alma, ya sea que mal funcionen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o nuestros deseos o los tres a la vez. Entonces, por ejemplo, estoy pensando el mal y no estoy pensando el bien, eso es un mal funcionamiento. Estoy sintiendo envidia, rabia, enojo, amargura, entonces eso es un mal funcionamiento. Estoy deseando el mal para otra persona o estoy deseando tener las cosas que tiene otra persona, eso es un mal funcionamiento. Entonces, los mal funcionamientos en el alma son producto de un mal funcionamiento en el espíritu. El problema de todo eso es que cuando no se soluciona un mal funcionamiento en el espíritu, afecta y empezamos a tener mal funcionamiento del alma. Y cuando no se solucionan los malos funcionamientos en el alma, terminamos teniendo un mal funcionamiento en el cuerpo y la persona empieza a enfermarse y a enfermarse.
Y a veces uno puede estar buscando soluciones en la medicina para solucionar un problema que tiene en el cuerpo, pero se le ha olvidado mirar la malfuncionamiento que tiene en el alma o en el espíritu. Por eso no es raro poder ver cosas como esta, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Ya está sintiendo en su cuerpo lo que está sucediendo con su espíritu. Verso 4. Mi corazón está herido y seco, como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Todo esto está generando un efecto, está como en depresión y entonces no quiere ni comer. Verso 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Escuche esto, la voz de mis gemidos. Lo que salga de nuestra boca puede constituir en una medicina para nuestro cuerpo o puede constituirse en enfermedad para nuestro cuerpo, porque nosotros comemos del fruto de nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Dice el verso, y parece que, no sé, aquí nos muestra, por ejemplo, un ejemplo de eso, verso 6. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Es decir, ya él se puso en una posición tal como dice la palabra, nosotros comemos del fruto de nuestra boca. Entonces ya él se puso en una posición, soy solitario, estoy en un desierto, tengo soledades y ese tipo de cosas. Entonces ya se puso en una posición vulnerable porque todo lo que sale de nuestra boca es la autoridad que nosotros le estamos dando a las huestes espirituales de maldad para que nos dañen o a las huestes espirituales de luz del Señor, a los ángeles, para que trabajen en pro nuestro. Entonces, mucho cuidado con qué sale de nuestra boca y mucho menos para decir yo soy pobre, soy enfermo, soy arruinado, soy ese tipo de cosas es bien en contra de nuestra vida. Nosotros tenemos que ver todo lo que nosotros somos en el Señor, porque no se trata de lo que somos nosotros aquí, sino lo que somos en el Señor. Somos hijos de Dios, somos príncipes, somos siervos del Señor, somos hijos de bendición, somos hijos de complacencia de Dios, somos una bendición para nuestros padres, somos de bendición para las personas que están aquí, somos personas que buscan propósito eterno. Entonces, ¿qué realmente nosotros somos en el Señor? Verso 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Bueno, las huestes espirituales de maldad hacen eso todo el tiempo, todo el día están tratando de afrentarnos, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que acuérdese, eso es una situación de percepción. Verso 9. Por lo cual yo como ceniza y a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Es decir, el estado de angustia, de depresión y de tristeza es altísimo que tiene. Verso 10. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. ¿De verdad es que el Señor nos levantó y nos arrojó porque se le antojó levantarnos y arrojarnos? ¿O es que la percepción de Él está haciendo ver que el Señor lo levantó y porque se le antojó lo dejó caer? No. La situación real es que cuando nosotros entramos en nuestros pecados, nosotros salimos de la cobertura de Dios y al salir de la cobertura de Dios quedamos vulnerables para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Ahora, no le adjudiquemos al Señor la responsabilidad de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados, sino que cuando estemos pasando por una prueba, una situación, una dificultad, ¿por qué no vamos delante del Señor y le preguntamos, Señor, ¿dónde yo he fallado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué me estás enseñando con esa situación? Y con toda seguridad que el Señor va a ir revelando. Pero no empecemos a abrir nuestras bocas en un sentido contrario, siendo injustos contra Dios, injustas con las demás personas, porque muchas veces cuando hay un problema, la mayoría de las personas es porque mi esposa hizo esto, es porque mi esposo hizo esto, es porque mis padres hicieron esto, es porque siempre hay una razón. Hoy justamente hablaba con alguien y hablamos sobre eso. Todas las personas que consumen drogas, que empezaron a consumir drogas en algún momento, dicen tener una razón, porque mi mamá me dejó, porque mi papá me dejó, porque a mí me abusaron, porque nadie me quería, porque éramos pobres, porque teníamos mucha necesidad, porque la gente se burlaba de mí. Siempre hay una razón, pero usted encuentra otras personas que tienen todas esas circunstancias, a veces todas juntas, a veces una parte de ellos y decidieron no consumir drogas. Entonces, siempre el enemigo nos va a dar razones. Pobrecito yo, pobrecita yo, pobrecito que me pasó eso. Por eso yo me volví promiscua, por eso yo me volví mentirosa, por eso yo me volví ladrona, por eso. No, eso no debe ser así. Es decir, nosotros
Esas son las justificaciones que el enemigo nos da para que nosotros caigamos en pecado. Lo que nosotros tenemos es que ver qué somos nosotros en el Señor, qué tenemos nosotros en el Señor. No se trata de lo que nosotros tenemos conforme al mundo, sino lo que tenemos en el Señor, de cada una de sus promesas. Y empezar a mirar desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del enemigo, que Él nos susurra al oído todo el tiempo lo que Él quiere que nosotros veamos, y terminamos nosotros repitiendo lo que el enemigo dice y de esa manera entregándole poder al enemigo para que dañe nuestras vidas. Así que mucho cuidado con eso. Dice: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. No fue el Señor que lo alzó y se ha arrojado. Uno mismo se eleva en orgullo pensando que uno cree y sabe más que Dios, y después tiene una caída y después consideramos que es Dios el que hizo eso. Asumamos nuestra responsabilidad. Quien asume sus responsabilidades tiene todas las probabilidades de salir adelante, pero una persona que no asume responsabilidad le está entregando su vida en manos de los demás. Verso 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Es decir, ya hay una dejadez en ella, estoy cansado, ya no quiero más, ya me rindo con toda esta situación. Verso 12. Mas tú, esos son los momenticos de luz, el momentico de luz en medio de la angustia, cuando por lo menos hay algo que tiene sentido, que tiene verdadero sentido espiritual y que puede hacer una gran diferencia. Entonces dice el verso 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Entonces, qué bueno que en vez de que nosotros empecemos a ver el problema, deificar el problema, agrandar el problema y verlo como el gran gigante que va a ser imposible de derrotar, nosotros en vez de eso empecemos a ver la grandeza de Dios. Porque cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, hacemos que el Señor se levante en nosotros, que en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, Él se eleve en posición, y al elevarse en posición, nuestros problemas se hacen pequeños. El enemigo se hace casi invisible, porque la verdad es que el Señor empieza a llenarlo todo, empieza a llenar todo el descontento por una fe, un convencimiento de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que me gusta esa parte cuando esa lucecita le permite al decir: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Verso 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Así debemos decir nosotros: Señor, tú te levantas en mí, te levantas en mi conciencia, en mi mente, porque a veces las personas están esperando que Dios se levante no sé en qué sitio, o que aparezca, no sé, revelado allí un trono y Él está allí sentado en poder, o no sé qué cosa. Pero la verdad que lo que nosotros estamos necesitando es que el Señor se levante aquí. Que en vez de que nosotros levantemos el problema, la enfermedad o la dificultad, aquí se levante el Señor. El Señor esté grande, se levante en su posición. Dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, de nosotros también, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Uno casi que puede, este pedacito de oración es completamente diferente. Aquí no es como que estoy rogando a ver si llega, sino como que estoy convencido, es el tiempo, es el momento, es ahora. Y la verdad es que la misericordia de Dios es nueva cada día. Y si esa palabra que es cierta, que es verídica, la misericordia de Dios es nueva cada día, nosotros deberíamos es proclamar esa misericordia y no proclamar el enojo de Dios, la rabia de Dios, no sé, como que la injusticia de Dios que nos levanta y nos suelta, o ese tipo de cosas. No, realmente pongámonos en la misma sintonía de la palabra y empecemos a expresar y a declarar lo que realmente es Dios y no lo que la percepción del enemigo nos ha puesto a observar. Verso 14. Porque tus siervos arman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Está hablando de Sión. Acuerden que Sión es el lugar de la presencia de Dios. Nosotros tal vez lo que nosotros necesitamos hacer es levantar el Sión en nosotros. Recuerde que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos tenemos que levantar como ese Sión, el lugar donde llega la presencia del Señor, donde nosotros tenemos comunión con Él, donde llega la revelación, donde el enemigo no tiene cabida. Y si nosotros levantamos ese Sión porque la hemos amado y porque todo en Sión es perfecto, las cosas van a ser muy diferentes para nosotros. Verso 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Escuche, si nosotros levantamos acción aquí, desde nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, con toda la fuerza de nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo,
Eso va a transformar todo nuestro cuerpo. Y no solamente eso, sino que todos los demás, incluyendo los enemigos, cuando vean la gloria de Dios puesta en nosotros aquí, porque nosotros ponemos esa gloria, nosotros levantamos esa gloria con la forma como pensamos, como sentimos, como deseamos, lo que nosotros permitimos allí. Entonces, como dice aquí, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, porque ¿cuál es el nombre que se invoca en el templo nuestro? El nombre de Jehová. El nombre del Señor Yeshua significa Jehová Yoshia, Jehová salva. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es la salvación de Jehová es Él. Ahora bien, cada vez que nosotros mencionamos ese nombre, lo levantamos y lo invocamos. Entonces, ¿se imaginan si la gloria del Señor está allí? Cuando invocamos ese nombre, todos van a temer esa gloria. Verso 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Claro, el Señor edifica. Es decir, el Señor siempre está dispuesto a edificar a Sión en nosotros. Pero depende de nosotros que nosotros estemos dispuestos a dejar que se levante Sión en nosotros y no que se levante o se entronen los problemas o que se levante y se entronen todas nuestras vanidades y todos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice el verso 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Vamos a ver desde el 16 otra vez. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Claro, una oración, pero una oración dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos dirige en las oraciones, primero nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, no para que nosotros tengamos espíritu de culpa, sino para que nosotros nos arrepintamos y volvamos al camino. Y es el que hace que nosotros podamos clamar al Señor Padre, a Dios Padre, Abba, Abba, que nosotros podamos clamar su nombre. Entonces, que sea una oración realmente dirigida por el Espíritu Santo y no una oración desde la angustia, desde la aflicción y desde la percepción del enemigo, de abandono, de que Dios no nos quiere o que Dios es injusto. Verso 18. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Es decir, seamos un testimonio de que Sión se ha levantado dentro de nosotros, que la gloria de Dios es vista sobre nuestras cabezas, que el Señor levanta su rostro y se deja ver en medio nuestro. Dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Entonces, el Señor realmente está dispuesto. El Señor quiere vernos a nosotros levantando su santuario en nosotros, levantando el lugar donde Él reposa, donde Él venga, porque dice la palabra que nosotros somos el lugar deseable para habitar. Así que si nos ubicamos en esa perspectiva y no ponemos en el trono de nosotros, no sé, los deseos, las cosas que no se han cumplido, los dolores, las necesidades, ese tipo de cosas. No, desentronemos ese tipo de cosas y entronemos al Señor en nuestras vidas. Dice, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Uno empieza a conectarse, es decir, si usted ha levantado a Sión en su corazón, y hay otra persona que ha levantado acción en su corazón, se va uniendo y se va uniendo y se va formando una fuerza hermosísima de aquellos que invocan el nombre del Señor. Verso 23 y 24. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Y dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Es decir, él dice, Él me debilitó, Él me hizo eso. Lo que no ve que es que realmente somos nosotros los que hemos acortado nuestra vida. Somos nosotros los que si no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra alma, no cuidamos nuestro espíritu, hemos acortado nuestra vida. Dice, por generación de generación son tus años. Verso 25, desde el principio tú fundaste las tierras y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos son como una vestidura, se envejecen. Es decir, hablando de la eternidad de Dios. La verdad es que nosotros somos pasajeros, pero el Señor es eterno. Dice, como un vestido los mudarás, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Qué bueno que dice que Él es el mismo, porque
Si dice que Dios es el mismo, entonces ¿por qué nos pensamos en las verdaderas cualidades de Dios? Misericordia, bondad, favor, amor. El Señor abunda en ello. Y en vez de nosotros estar viendo un Dios, no sé, castigador, enojado, lleno de rabia, de enojo, ¿por qué no vemos realmente el verdadero carácter de nuestro Padre? Y que lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y volver hacia el Señor. Dice el verso 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros, es una promesa, y su descendencia será establecida delante de ti. Bueno, necesitamos vivir en justicia, andar en justicia. Y la justicia va en todo sentido. Hagámosle justicia al nombre de Dios, hagámosle justicia al carácter de Dios, hagámosle justicia porque a veces nosotros hablamos de que somos, no sé, conocedores de Dios, somos cristianos, somos hombres y mujeres de Dios, pero a veces nuestros hechos no revelan eso y a veces ni siquiera se ve levantada acción dentro de nosotros. Así que es tiempo de que nosotros realmente seamos esos templos que honran e invocan el nombre del Señor. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo estudio y por favor recuerde, si este video le fue de bendición, este estudio le fue de bendición, por favor comparta con alguien más. Cuídense y mil bendiciones. Bye.